Sean bienvenidos todos a Historias del Búho. El día de hoy les traigo un nuevo y diferente iceberg de nada más y nada menos que de los peores accidentes que han ocurrido en parques de diversiones. Espero se pongan cómodos y como siempre, recuerden que entre más arriba estén estos accidentes, son más conocidos, y entre más abajo, más turbios y recónditos. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. Empezamos con el incendio del castillo embrujado en Six Flags, Nueva Jersey. Esta tragedia cobró la vida de 8 adolescentes atrapados dentro de la atracción un 11 de mayo de 1984. Se suponía que el Castillo Encantado era una atracción temporal, pero en el momento del incidente, había estado en el parque durante 5 años. En la atracción, los visitantes atravesaban estrechos pasillos y llegaban al final mientras eran asustados por trabajadores disfrazados. El incendio comenzó alrededor de las 6:35 de la tarde dentro del castillo, y los bomberos respondieron de inmediato a la escena y el fuego estaba bajo control a las 7:45. Inicialmente, se pensó que todos los que estaban dentro de la atracción habían escapado y 7 personas fueron llevadas a un hospital por inhalación de humo. Sin embargo, al inspeccionar los escombros, los bomberos descubrieron 8 cuerpos que estaban tan quemados que eran irreconocibles. Según la investigación de los expertos, el incendio comenzó cuando un visitante del Castillo Encantado usó un encendedor para iluminar su entorno. El encendedor atrapó un acolchado de espuma en la pared y el fuego se extendió rápidamente por toda la estructura. El cierre de River Country sucedió en el año 2002, cuando hubo un cambio en la legislación de aguas en Florida, el cual contemplaba la prohibición del uso de aguas naturales sin clorar para usos lúdicos, algo que hirió en totalidad la esencia de este parque de Disney. Pero este cierre ya se veía desde tiempo atrás, ya que en 1980, 4 años después de su inauguración, un niño de 11 años falleció por la infección letal causada por una ameba y años más tarde se produjeron 2 ahogamientos. Disney nunca explicó formalmente el por qué cerró ese parque, pero se dice que sí logró esconder múltiples inconvenientes por bacterias y suciedad del mismo, que incluso llevaron a dejar sin vida a múltiples personas. Seguimos con parques de agua, pero ahora con Action Park. Toboganes de agua prácticamente sin planeación premeditada, con vueltas y vueltas que hacían que los visitantes hiciesen colas varias horas para poder disfrutar de la experiencia. El único problema era que tras tanta vuelta, no había visitante que no saliese con por lo menos una nariz sangrante o varios moretones en su cuerpo. Lo mismo pasaba en las piscinas del recinto, donde los socorristas trabajaban sin descanso para salvar a más de 20 personas al día. Con tanto accidente, se convirtió en el parque temático más peligroso de los Estados Unidos. Una de las razones por las que esto ocurrió fue por el pésimo diseño de las atracciones, las cuales desafiaban cualquier tipo de lógica y violaban todas las normas de seguridad. Desde toboganes que dejaban caer al visitante desde 3 metros a la piscina hasta atracciones que simplemente no tenían sentido de la seguridad. Fallecieron al menos 6 personas en este parque y hubo incontables heridos. Puede que haga un video más detallado de este tema más adelante. Seguimos con Dawn Brancheau, quien fue una entrenadora de animales estadounidense en SeaWorld, parque ubicado en Orlando, Florida. El incidente ocurrió el 24 de febrero de 2010, durante un espectáculo frente a 2 docenas de turistas. Todo parecía normal, cuando de repente el animal, llamado Tilikum, tomó a la entrenadora del pelo y la agitó violentamente en el agua. Al intentar detenerlo, la orca ya había engullido el brazo de la entrenadora. La autopsia reveló que la muerte se debió a ahogamiento y traumas contundentes, además de su médula espinal seccionada y fracturas en la mandíbula, costillas y en la vértebra cervical. También tenía su cuero cabelludo completamente arrancado. La entrenadora era conocida por grabar sus espectáculos para aprender de ellos, por lo que las cámaras del parque lograron captar el incidente. A su vez, los turistas que se encontraban viendo el evento pudieron haber grabado el suceso. Sin embargo, el video completo no ha salido a la luz debido al respeto hacia la propia mujer y sus familiares. Y seguimos con Tilikum, la orca del punto anterior, quien también acabó con la vida de Daniel Dux, un conocido vagabundo de la zona que sentía gran amor por los animales. Este hombre se escondió en SeaWorld hasta el momento de su cierre, para así en la noche ir a interactuar con Tilikum. No está muy claro qué pasó realmente esa noche, ya que el parque afirma no tener grabaciones de seguridad, pero lo que sí es seguro fue que a la mañana siguiente, el personal descubrió el cuerpo del hombre flotando en el agua,
con graves lesiones y sin genitales, los que se dice, fueron devorados y comidos por Tilikum. Continuamos ahora con el nivel 2. El accidente de Dreamworld sucedió en el año 2016 en el parque temático más grande de Australia. Sucedió cuando 4 adultos y 2 niños estaban a bordo de la balsa en el paseo Thunder River Rapids, que básicamente era un paseo por aguas bravas. Hacia el final del viaje, una bomba falló y provocó que los niveles de agua cayeran. Esto llevó a que la balsa ocupada chocara con una vacía que se había soltado de sus amarres. La balsa con los pasajeros volcó, hiriendo fatalmente a los adultos, pero los niños sobrevivieron. El año pasado, la policía recomendó que no se presentaran cargos penales contra el operador o cualquiera de sus empleados. El parque cerró durante 6 semanas después del accidente y demolió la atracción. El cierre de Sisi Aquapark sucedió en el año 2016 sin explicación clara alguna. Este parque estaba ubicado en Bogotá, Colombia, y era el único parque acuático de grandes magnitudes que tuvo la ciudad. Fue el 6 de abril cuando Manuel Javier Arévalo Sierra llegaba al parque para celebrar el cumpleaños de su hijo. Sin embargo, la fecha quedó marcada por un amargo suceso, pues quien era el administrador de un almacén, falleció a los 35 años en una de las piscinas en extrañas condiciones. Desde entonces, el parque tuvo que enfrentar distintas demandas por la falta de atención de emergencias en el lugar. Días después, el parque cerró por supuestas mejoras, pero lo cierto es que las puertas nunca volvieron a abrir. Vale la pena recordar que varios años atrás, más precisamente en el 2007, Jenny Carolina Salgado, estudiante de colegio, falleció también en el lugar después de haberse lanzado por un tobogán y caer por fuera de la piscina. El accidente de Mindbender sucedió en Galaxyland, un parque temático ubicado en Alberta, Canadá. En la noche del 14 de junio de 1986, el cuarto vagón de un tren que viajaba a mitad de camino descarriló antes de encontrarse con el tercer y último bucle. Su conjunto de ruedas se había desprendido tanto de la pista como del automóvil, lo que provocó que el vagón fuera liberado, arrojando a sus 4 pasajeros al piso de concreto de abajo. 3 de los 4 pasajeros arrojados del viaje fallecieron, mientras que el cuarto quedó gravemente herido con efectos permanentes que le cambiaron la vida. Los pasajeros restantes fueron evacuados de manera segura y tratados en un hospital cercano con heridas leves. El bote hundido de Tom Sawyer fue un hecho sucedido el 4 de junio de 1983, cuando un joven de 18 años de Albuquerque, Nuevo México, se ahogó en una atracción llamada Ríos de América, mientras intentaba pilotar un bote de emergencia de goma de la isla que él y un amigo habían robado de un área restringida. Se dice que ambos individuos estaban ebrios en el momento del incidente, por lo que la madre de la víctima demandó a Disneyland por permitir que su hijo entrara a las instalaciones en esas condiciones, pero las demandas no tuvieron éxito. El fallecimiento de Pluto sucedió cuando Javier Cruz, un trabajador vestido de Pluto, perdió su vida tras ser atropellado por una carroza durante un desfile en Walt Disney World, esto cuando atoró su pie derecho en medio de 2 secciones de una carroza y perdió el balance, cayendo en la carretera para posteriormente ser fatalmente atropellado. El conductor se dio cuenta después de que la carroza había atropellado a Cruz. La oficina del alguacil determinó que la muerte fue accidental, pero la Oficina de Salud y Seguridad Profesional investigaron a fondo el asunto para finalmente determinar lo mismo. Vamos ahora con el nivel 3. La decapitación en Berruk le pasó a Caleb Suab, quien falleció mientras montaba en la balsa de la atracción en la que viajaba, esto cuando salió volando durante el ascenso del segundo montículo e impactó contra una red metálica de seguridad, quitándole por completo la cabeza. Los otros 2 pasajeros, ambas mujeres, resultaron heridas en el incidente, una sufrió una fractura de mandíbula, mientras que la otra sufrió una fractura de hueso facial y necesitó puntos de sutura. Inmediatamente después, el parque se cerró en espera de una inspección, y pese a que reabrió 3 días después, la atracción permaneció cerrada. El ataque de un caimán en un resort de Disney sucedió el 14 de junio de 2016, cuando un caimán secuestró a Lynn Graves, de 2 años, que estaba jugando en la playa del Grand Floridian Resort, para posteriormente arrastrarlo al lago. A pesar de los intentos del padre por salvar a su hijo, el caimán arrastró a Lynn al agua donde finalmente falleció.
El cuerpo de Lynn fue recuperado por a las 16 horas y el informe de un médico forense indicó que el niño falleció de una lesión traumática en el cuello y se ahogó. Desde la tragedia, Disney ha colocado señales de advertencia sobre caimanes y serpientes en la laguna y ha construido muros de roca y cercas a lo largo de sus resorts frente a la playa. El accidente de Matterhorn fue el primer accidente fatal ocurrido en un parque de atracciones de Disney. Era una de las emocionantes atracciones originales del parque, un viaje rápido y entrecortado por una pista dentro de una montaña cubierta de nieve. Para mantenerlos seguros adentro, los pasajeros usaban cinturones de seguridad en sus trineos, pero este no fue el caso de Mark Maples, quien se desabrochó el cinturón de seguridad y trató de ponerse de pie cuando el trineo se acercaba a la cima. Perdió el equilibrio, cayó a la vía de abajo y se aplastó el cráneo. El accidente de Regina Young sucedió en 1984, cuando la mujer de 48 años falleció mientras montaba a Matterhorn, la atracción del punto anterior. Regina se cayó de su asiento y fue golpeada por otro trineo que bajaba por la vía. Según se dice, su cinturón de seguridad no estaba abrochado, sin embargo, viajaba sola en el último automóvil, por lo que nunca se ha podido corroborar si esto es cierto o no. Según algunos miembros del personal trabajador de la atracción, la mujer aún sigue presente acechando las instalaciones del lugar. Algunas personas dicen que han visto a la mujer, otros la han sentido e incluso escuchado pedir ayuda. La mayoría de sucesos ocurren después del cierre del parque, a altas horas de la noche. El desastre de Big Thunder Mountain sucedió en septiembre de 2003, cuando un hombre falleció y otros 10 pasajeros resultaron heridos cuando vagones llenos de pasajeros se soltaron de una locomotora en un túnel completamente oscuro. El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana, después de que el vagón principal, decorado para parecerse a una pequeña locomotora roja, y los vagones de pasajeros descapotables, atravesaran a toda velocidad el falso paisaje desértico y subieran por un túnel, donde los vagones se separaron y la locomotora descarriló. Momentos después del accidente, los pasajeros se bajaron de los autos y los visitantes del parque salieron corriendo, pidiendo ayuda. Las autoridades identificaron al hombre sin vida como Marcelo Torres, de 22 años, proveniente de Gardena. Los trabajadores de emergencia dijeron que tuvieron que sacarlo del vagón sin vida. Otros 10 pasajeros, con edades comprendidas entre los 9 y los 47 años, fueron tratados por lesiones moderadas a menores en hospitales. Continuamos bajando y ahora estamos en el nivel 4. El accidente ocurrido en Alton Tower sucedió en la atracción de Smiler en el año 2015, cuando un tren cargado con pasajeros chocó con un tren de prueba vacío, causando lesiones graves a varias de las personas presentes. Joe Puck se rompió ambas rótulas y le arrancaron el dedo meñique. Recibió un pago estimado de 100.000 euros, mientras que se esperaba que Lee Washington, cuya pierna izquierda fue gravemente aplastada y amputada por encima de la rodilla, recibiera más de 2 millones de euros. Pasaron entre 4 y 5 horas antes de que las víctimas fueran finalmente liberadas del carruaje. Durante este tiempo, algunos de ellos sufrieron una pérdida de sangre significativa. Pasamos ahora por la atracción de Batman, ubicada en el Six Flags de Georgia, Estados Unidos. El hecho ocurrió en junio de 2008, cuando un adolescente fue decapitado por la montaña rusa después de que saltó un par de cercas e ingresó a un área restringida. Los funcionarios de Six Flags no están seguros de por qué el joven no identificado de 17 años escaló 2 vallas de 6 pies y pasó señales que decían que el área era restringida, ya que no se encontró un motivo aparente. Al parecer, el joven intentó agacharse por una zona por donde pasaban todos los vagones de la montaña rusa, pero calculó mal y terminó siendo golpeado por los mismos. El desastre del parque de atracciones de Battersea Park ocurrió en Londres el 30 de mayo de 1972. 5 niños fallecieron y otros 13 resultaron heridos cuando una montaña rusa de madera se salió de sus vías. A pesar de los esfuerzos del guardafrenos, el tren ganó velocidad y el vagón de atrás saltó los rieles y atravesó una barrera con los otros 2 vagones cayendo encima de los 5 niños. Tras el accidente, la montaña rusa fue cerrada y desmantelada. Con la falta de una atracción principal en el parque de atracciones, su uso pronto disminuyó, lo que llevó a su cierre en 1974. Ahora queda muy poco para sugerir que alguna vez hubo un parque de atracciones en el sitio. Posteriormente, el director de la atracción, el ingeniero y la constructora fueron juzgados y absueltos de homicidio involuntario.
El accidente en la feria de Chapultepec sucedió en el año 2019, cuando al menos 2 personas fallecieron en el segundo parque de diversiones más importante de Ciudad de México. La Procuraduría General de Justicia informó que los fallecidos fueron 2 hombres de 18 y 21 años de edad y que otras 2 mujeres heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos. El trágico evento ocurrió en la montaña rusa Quimera, en la que se encontraban unas 20 personas. El último de los vagones chocó con una estructura metálica, lo que hizo que descarrilara, se desprendiera de su camino y cayera de una altura aproximada de 10 metros. El funcionario apuntó a un desperfecto mecánico como causa preliminar del accidente. Viajamos mucho tiempo atrás, para recordar a Crook Park, un parque de diversiones que tenía una atracción llamada Big Dipper, una montaña rusa hecha de madera la cual el 24 de julio de 1930 estaba en uno de sus turnos habituales. Los 4 autos conectados del viaje estaban subiendo la pendiente de 10 metros, cuando un perno suelto hizo que el auto principal quedara atrapado con la vía, lo que provocó una reacción en cadena de eventos que llevó a que los 4 autos cayeran por el costado del marco de la montaña rusa. 3 de los autos volcaron, atrapando a los pasajeros debajo. La caída acabó con la vida de 4 pasajeros e hirió a 17. Hasta esa fecha, fue el accidente de montaña rusa más mortífero en la historia de Estados Unidos. Y vamos finalmente con el nivel 5. La tragedia en el Ecoventure Valley de Japón sucedió en el año 2010, específicamente en Space Journey, un paseo diseñado para simular la experiencia de lanzamiento de un cohete donde los pasajeros giran y se balancean en carros para 4 personas. En un viaje, uno de los carros de la atracción se rompió y cayó al suelo desde unos 15 metros, acabando instantáneamente con la vida de sus pasajeros, unos 6 en total. Al menos otros 10 pasajeros se reportaron heridos, 5 de los cuales fueron hospitalizados en estado grave. Los funcionarios del parque dijeron que el accidente fue el resultado de un mal funcionamiento mecánico, no de un error humano, y que el fabricante debía asumir la culpa. Las autoridades civiles dijeron que creían que un mal funcionamiento mecánico hizo que la atracción perdiera el equilibrio y colapsara. El accidente que sucedió en la Orlando Free Fall ocurrió en marzo del año 2022. Tyre Sampson, de 14 años, se cayó de la torre de caída Free Fall, que sube a los pasajeros y luego los deja caer casi 120 metros de altura y que alcanzan a bajar a más de 120 kilómetros por hora. Se dice que el joven estaba 45 kilos por encima del límite de peso permitido para la atracción, por lo que cayó abruptamente al suelo. La autopsia calificó la muerte como un accidente y reveló que se debió a múltiples traumas forzados. Sampson presentó fracturas en el cráneo y laceraciones en la cara y el estómago. También, los padres del joven demandaron a la constructora de la atracción, pero finalmente fue nulo ya que por ahora no han tenido que indemnizar a la familia. Vamos ahora al parque temático de Oakwood, donde en abril de 2004, una joven de 16 años falleció después de caer aproximadamente 30 metros desde la parte superior de la atracción Hydro. El accidente se atribuyó a un error humano después de que las imágenes mostraran que el personal no había verificado que el asiento del pasajero estuviera en una posición segura. El paseo se cerró hasta la próxima temporada, cuando se reabrió con restricciones más seguras sobre los hombros de los pasajeros. El 18 de diciembre de ese mismo año, el parque fue multado con 250,000 libras esterlinas además de los costos legales de otras 80,000 libras, una sanción que fue descrita por la familia cercana de la víctima como inadecuada. Viajamos ahora a Arlington, Estados Unidos, específicamente a la atracción gigante de Texas, en Six Flags. En julio de 2013, Rosa Ayala Gaona, de 52 años, fue expulsada de un vagón de la montaña rusa nombrada anteriormente. La mujer estaba a una altura de 23 metros antes de caer sobre una viga de metal. Según el informe oficial, la parte inferior de su cuerpo quedó sobre el techo de un túnel y la parte superior quedó colgando sobre el otro lado del techo. La hija de Esparza dijo que se dio la vuelta y vio a su madre cayendo boca abajo hacia el principio del viaje, y los testigos sentados directamente detrás de la víctima dijeron que intentaron ayudar cuando vieron los pies de Esparza en el aire, pero no pudieron alcanzarla, según el informe. La tragedia del parque de Transvaal nos habla sobre un popular parque acuático en un distrito al sur de Moscú, Rusia. Con piscinas climatizadas, piscinas de olas y un río artificial,
este parque se convirtió en uno de los más populares del área de Moscú y en un símbolo del florecimiento de la empresa privada en el país. A las 7:15 p.m. del 14 de febrero de 2004, el techo del parque se derrumbó, acabando con la vida de 28 personas, incluidos 8 niños, e hiriendo a 193, de los cuales 51 eran menores de edad. El arquitecto que había diseñado la estructura afirmó que terroristas probablemente deterioraron la atracción, pero la causa resultó ser un diseño defectuoso. En una publicación holandesa de más de 10 años después, se sugirió que el agrietamiento de los sujetadores de acero inoxidable y otros elementos de acero fueron la causa de este accidente. Por ahora eso ha sido todo por hoy, espero hayan disfrutado de este iceberg, y si fue así, créanme que una suscripción me ayudaría considerablemente. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que están viendo en pantalla. Esto fue Historias del Búho y nos vemos en la próxima. Adiós.